nombre es Leandro Hermida, soy el director de tecnología de Ibercaja y os voy a hablar un poco de las tendencias y los retos que nosotros vemos de la aplicación de inteligencia artificial en la banca. También disculpar que no me he traído presentación, os voy a contar un poco mis ideas y experiencias, tanto de lo que hemos visto en la banca como lo que hacemos en Ibercaja. Y tampoco voy a entrar en mucho detalle, simplemente me gustaría que os llevaseis un poco las ideas, que aunque es verdad que son de aplicación en banca, en muchos casos son de aplicación directa en casi cualquier empresa. Y bueno, simplemente por empezar, como dicen las buenas prácticas, con una definición de qué es inteligencia artificial, yo os voy a dejar la mía, que no es ni mejor ni peor que otras, pues puede dar alguna idea. Yo creo que la inteligencia artificial es un concepto o un conjunto de conceptos bastante complejo. Yo diría que es la capacidad o conjunto de capacidades que facilitan que las máquinas puedan entender, aprender y tomar decisiones, muy importante, por sí mismas en base al contexto que tienen y sin la intervención humana. Entonces, bueno, esto así dicho muy fácil, abre un montón de campos de aplicación en casi cualquier empresa y en casi cualquier aspecto. ¿Y por qué en la banca la inteligencia artificial es de aplicación en muchos casos de uso, aporta tanto valor y es tan transformadora? Fundamentalmente porque tenemos mucha información, ya se comentó antes, hay sectores que por su idiosincrasia pues manejan y tienen mucha información. Esa información cada vez más se puede complementar con información fuera de lo que es el contexto habitual del negocio. Pero además, tradicionalmente en la banca, muchos de nuestros procesos, tanto internos como de relación con clientes, están basados en analítica o en modelos basados en esa información, con lo cual la inteligencia artificial es de aplicación casi directa. Es verdad que es un concepto muy amplio y engloba un montón de tecnologías, de capacidades, pero también es verdad que en muchos ámbitos, no sé si complementa, evoluciona, pero sí que tiene muchas sinergias con capacidades que ya venimos usando tradicionalmente, en muchos casos desde hace muchos años, como pues la analítica, la ciencia de datos, el análisis de datos, el Big Data. Son capacidades en las cuales la inteligencia artificial se basa para poder desarrollar todo su potencial. Es verdad que está madura, no es una tecnología, es un conjunto de tecnologías que están ya muy maduras, están probadas, hay casos de éxito de muchos tipos y muchos ámbitos, pero es verdad que todavía sigue siendo muy complejo la aplicación en casos de uso concretos y sobre todo que esos casos de uso aporten el valor que se espera que aporten. Hay muchos ejemplos de falsas expectativas o infravaloraciones en lo que se espera y lo que luego se consigue. Y luego nosotros creemos, sobre todo en un ámbito como puede ser la banca, muy complejo e intensivo en operaciones, en tecnología, la industrialización y la escalabilidad de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial para realmente operar a gran escala y en un entorno productivo masivo, pues también tiene retos relevantes. Como comentaba, al final la inteligencia artificial se basa en información. Y entonces, como ya se comentó en una ponencia anterior, el tener la información adecuada es un reto. No tanto en cantidad, tenemos muchísima información, pero tener la cantidad de información adecuada, la calidad y en la forma que se necesita para el caso de uso concreto es un reto. Se comentaba antes que la mayoría de los desarrollos de casos de inteligencia artificial es tratamiento de datos. Recolectar los datos, que ya los tenemos, tenerlos en la forma adecuada, con los modelos adecuados y con la calidad adecuada. Y además, en casos de inteligencia artificial, donde además sea necesario el entrenamiento de los modelos, pues también tiene su problemática en cuanto a qué información y de qué forma se utiliza para el propio entrenamiento de esos modelos. Hay retos muy relevantes que nosotros vemos en banca, ya se han comentado algunos aquí, pero que probablemente pues tengan un desarrollo relevante y den mucho que hablar en los próximos años y que yo los englobaría alrededor de lo que tiene que ver con el riesgo de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. En muchos casos se habla de ética, se ha hablado antes de justicia, pero es verdad que cuanto más nos basamos o dejamos que inteligencia artificial de forma automática analice y tome decisiones, más riesgos tenemos de poder evaluar si esas decisiones son adecuadas o no y cuando hay un problema ser capaces de auditar el por qué ha pasado y por qué se ha tomado esa decisión. Y eso es bastante complejo, sobre todo en modelos de toma de decisiones, como puede ser ejemplos, por ejemplo, de fraude, de auditoría, de riesgos, de ciberseguridad. El saber por qué un modelo dice que esto ha sido así
pues es bastante complicado luego de hacer el forénsico, el análisis de toda esa decisión. Y ya si entramos en derivadas que puedan tener casuísticas legales, judiciales, pues el problema se complica bastante. Y yo creo que el último tema relevante en cuanto a inteligencia artificial, probablemente a futuro cambiará mucho, pero a día de hoy la inteligencia artificial está para ayudar a las personas. Y de hecho, como está para ayudar a las personas, pues la gestión del cambio y la adopción de esas soluciones de inteligencia artificial para las personas sigue siendo un reto relevante. Al final, todas las soluciones que vemos en banca que se están haciendo, se están desarrollando, van o bien en el ámbito de operaciones o en el ámbito de ayuda a los empleados, a los clientes, y el conseguir una buena adopción de todas esas soluciones es clave para que realmente aporten todo su valor. En cuanto a tendencias, ¿qué es lo que vemos nosotros en cuanto a los casos de uso que se están trabajando? Muchos de ellos ya hay casos probados y desarrollos bastante relevantes, muchos otros se está trabajando, pero fundamentalmente en la banca yo los englobaría en 5 grandes ámbitos. No voy a hablar de tecnología y soluciones concretas, sino más bien de los casos de uso donde creemos que puede ser muy transformador y aporte valor. El primero es todo lo que llamamos asistencia a las personas, que aquí pues englobarían los chatbots fundamentalmente, que habéis oído mucho. Aquí realmente se trata de casos de uso donde la inteligencia artificial aporta un valor adicional para ayudar a una persona, bien sea un cliente de la empresa, del banco, o bien sea un usuario interno, o bien sea un operador de mantenimiento. Al final, la inteligencia artificial lo que hace es aportarle valor en cuanto a información que necesita o decisiones que necesita tomar en base a información para mejorar el valor que aporta o el trabajo que tiene que realizar. El segundo ámbito relevante que vemos en la banca es todo lo que tiene que ver con las operaciones. Un banco, como cualquier gran empresa, es muy intensiva en operaciones. Muchas de ellas ya son digitales y la gran mayoría de ellas se basan en información. Entonces, aquí también es otro ámbito relevante donde la inteligencia artificial aporta mucho valor. En cuanto a la automatización, es verdad que ya se está trabajando mucho en RPA, que es automatización de procesos, pero la inteligencia artificial le da ese componente cognitivo para automatizar esas operaciones cuando hay que tomar decisiones, que normalmente tiene que estar involucrada una persona y una máquina lo puede hacer, con lo cual se automatiza de todo el proceso. Pero no solo automatizar, sino también analizar continuamente y poder proponer mejoras en esos procesos. Al final, cualquier proceso genera un montón de información. La inteligencia artificial puede usar esa información y ayudarnos a mejorar ese proceso o incluso en muchos casos decirnos que es irrelevante y no aporta nada y eliminarlo. El tercer ámbito donde vemos que la inteligencia artificial también aporta un valor relevante es todo lo que llamamos GRC, que es el ámbito que en banca es muy relevante, porque además somos un sector muy regulado, todo lo que tiene que ver con riesgos, cumplimiento, y aquí meteríamos también ciberseguridad. Es un ámbito donde la inteligencia artificial puede aportar mucho en muchos ámbitos, especialmente para analizar toda esa cantidad de información que se utiliza pues, en el ámbito de riesgos, en los ámbitos de fraude o de ciberseguridad, para realmente adelantar problemas y poder prevenirlos antes de que sucedan. Y derivado de esto, en el ámbito de cumplimiento, al ser un entorno regulado, pues precisamente también automatizar y mejorar funciones como son la auditoría o el control, para que en base a toda la información que se genera en la operatoria del banco se puedan identificar problemas antes de que sucedan y la solución es más complicada. El siguiente ámbito o tendencia que vemos en la banca es lo que llamamos la inteligencia de negocio. Esto es un ámbito muy grande, muy extenso. Y aquí lo que sí que vemos son muchas tendencias en cuanto a casos de uso donde la inteligencia artificial me ayuda a automatizar o mejorar el aporte, que es el valor que se aporta en procesos de inteligencia de negocio en la empresa, como puede ser pues, predicciones de ventas, detectar oportunidades de clientes, el optimizar, por ejemplo, toda la red de distribución, optimizar la red de oficinas, optimizar una red de cajeros, pero también predecir el contexto competitivo en base a cambios normativos o en base a tendencias de mercado. Y aquí hay ámbitos y casos de uso donde la inteligencia artificial pues, puede aportar también mucho valor. Y el último caso o tendencia que vemos, que quizás pueda ser mucho más disruptiva a largo plazo, pero ya se están haciendo casos de uso y desarrollos, es todo lo que tiene que ver con los interfaces de relación.
donde la inteligencia artificial, lo hemos visto en alguna ponencia anterior, en base a las capacidades que nos genera, combinando todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, procesamiento de textos, con las propias capacidades de inteligencia artificial, en base a la información que tanto la entidad, el banco en este caso, tiene, como el cliente y el contexto en el que se relaciona, nos puede automatizar y generar un modelo de relación con el banco mucho más amigable y mucho más, de mucho más valor. Y en el caso de Ibercaja, ¿cómo vemos todo esto? Pues en cuanto a las tendencias, lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando, porque nos aporta mucho valor en casos ya concretos, en el ámbito de los chatbots y los asistentes, lo que estamos trabajando son casos de uso de asistencia tanto a clientes en base a ayuda en las apps que tenemos, en la app que tenemos de pagos, como asistentes internos para todo lo que son los gestores comerciales para ayudarles en el asesoramiento de productos complejos. Estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito de seguros, con inteligencia de IBM Watson, para poder ayudar a nuestros empleados a poder asesorar y a poder ayudar a clientes, pues, tanto para contratación como para preguntas en base a productos complejos de seguros. Y en cuanto a operaciones, pues también estamos trabajando bastante en la optimización y automatización de operaciones, especialmente en el ámbito del tratamiento documental. Es una parte compleja, tiene mucho que ver con procesamiento de textos, tiene mucho que ver con inteligencia artificial en base a lo que es documentos legales e información legal, pero aporta mucho valor porque nosotros trabajamos mucho en un banco, procesamos mucha información que viene de documentos, muchos de ellos documentos legales, y el poder automatizar toda esa captura, análisis, tratamiento y poder clasificar, indexar y sacar la información de esos documentos aporta muchísimo valor en un banco. Y por último, ya para terminar, de todo esto que he contado, ¿cuáles vemos nosotros que son los grandes retos? Muchos de ellos pues porque los hemos vivido o los hemos sufrido y vemos que aparecen recurrentemente en todos los casos de uso que se desarrollan. El primero de ellos, como ya comentaba, es clave tener una buena base informacional para el caso de uso que se quiera desarrollar. Hay mucha información, tenemos mucha información y casi siempre es mucha más de la que se necesita y la calidad no siempre es la que se espera hasta que nos ponemos a trabajar el caso. Y además, si se requiere entrenamiento de los modelos, esa información, qué información se usa para entrenar el modelo es clave para el buen resultado del modelo. Como comentaba también, la gestión del cambio de los usuarios finales. Es muy complicado en muchos casos que el usuario perciba y adopte una solución basada en inteligencia artificial y no lo vea como una amenaza, sino como algo que le va a ayudar en su trabajo diario y le va a aportar valor. Y muchos de estos casos, si la adopción no es buena, pues el fracaso está asegurado. También es muy importante el talento en todos estos ámbitos de proyectos de inteligencia artificial. Se necesita muchos especialistas de muchos ámbitos y no solo tecnología. Por lo tanto, la colaboración, los equipos multidisciplinares son clave para el desarrollo de estas soluciones porque hay que saber de datos, hay que conocer el negocio, hay que saber de tecnología y el poder combinar todo este talento y todos estos equipos para desarrollar un proyecto en muchos casos es un reto relevante. También diría que es muy relevante el definir bien los casos de uso. Como comentaba antes, hay que tener claro qué es lo que se espera y qué espero conseguir, porque en muchos casos normalmente se infravalora o se sobreestima lo que la solución me va a aportar. Y en estos casos se ve en muchas soluciones que la delgada línea entre el éxito y el fracaso es muy delgada si no se hace ese trabajo previo de forma importante. Y por último, como comenté también, el riesgo en las decisiones. Al final es un aspecto clave que hay que considerar y tener en cuenta, que las decisiones, sean de inteligencia artificial o no, tienen riesgo. Y el entender los riesgos que implica y cómo entender las decisiones que se toman cuando hay inteligencia artificial involucrada es muy complejo y es un reto muy relevante. Y nada más, muchas gracias.